¿Está ya Carlos del Valle? Muy bien, es que lo he presentado como 3 veces ya. Eso es lo que me pasa cuando presento a la gente, muéstrelo nomás. Aquí está, Carlos del Valle, director del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera, y como yo les decía, parte también de esta mesa de trabajo, Más Amplitud, Más Voces, Más Democracia, que ya entregó su diagnóstico y sus también sugerencias, ¿no?, para el gobierno. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Bien, muchas gracias por la invitación, como siempre, muy grato. Muchas gracias. Carlos, bueno, estuvieron trabajando en esta mesa. Primero, ¿cómo fue el trabajo? ¿Cómo lo sentiste? Estuvimos conversando también con Dino Pancani el otro día, y él hacía hincapié en ciertas cosas. Veremos en qué haces hincapié tú, pero ¿qué te pareció este trabajo al que fueron convocados? Bueno, fue un trabajo bastante interesante, digamos, en general. Yo creo que hacía falta un ejercicio como este, que consistía básicamente en lograr tener una suerte, digamos, de diagnóstico desde la mayor cantidad de perspectivas posibles, digamos. Yo creo que ese era como uno de los objetivos centrales, y las entrevistas que se realizaron, las entrevistas tanto individuales o más grupales, tenían que ver justamente con esa idea, ¿no?, de poder conocer qué pasa no solo con los grupos más hegemónicos, ¿cierto?, con los grupos más consolidados, sino que también qué ocurre en las comunas, a nivel más local, digamos, con el tema de los medios. Ese objetivo se logró, y yo creo que fue la parte más potente, digamos, de ese trabajo. Muy bien. ¿Y cuáles son las propuestas más urgentes para poder mejorar el ecosistema de medios, que está claro, digamos, que necesita una mejora? Bueno, ahí en realidad yo creo que el tema de la dimensión política es tremendamente importante. Yo creo que no hay ninguna de las propuestas o recomendaciones que se hacen que no dependa en buena parte, digamos, o en parte muy importante de la decisión, digamos, a nivel político. Cuando planteamos nosotros, por ejemplo, la necesidad de transparentar y regular la cuestión de la publicidad, digamos, de parte de las entidades, digamos, asociadas al Estado, ¿no? Es un tema que pasa por una decisión ahí a nivel el avisaje estatal, ¿no? Claro. Claro, o sea, no podemos hacer mucho más allá que relevar eso, que es algo muy sentido por parte además de los medios más locales, digamos, más regionales, ¿no? También el tema de cómo abordar los discursos de odio, por ejemplo, cómo abordar una serie de cuestiones que hoy día se hace mucho eco, sobre todo en los grandes medios. También es una cuestión que hay que abordar, pero depende mucho de una cuestión política, ¿no? El trabajo de los periodistas también, la necesidad de abordar protocolos que permitan que el trabajo de los periodistas no sea un trabajo, digamos, que muchas veces supone un riesgo bien alto, sobre todo en algunos sectores, en algunos lugares. Y yo diría que otro tema también importante fue el tema de la necesidad de instalar un observatorio, digamos, internacional que permita poner estándares, ¿no? Estándares que sean, digamos, internacionales, por supuesto, con una bajada naturalmente a nivel nacional, pero que permitan justamente ver qué está pasando a nivel del acceso a la información y la libertad de expresión. Esos son algunos de los temas, digamos, hay otros más, pero podríamos con eso, digamos, dialogar un poquito, ¿no? Claro. No sé si quieres hacer alguna pregunta, José. Yo entiendo, Carlos, que ustedes como parte de ese proceso han trabajado duramente y que han logrado profundizar la crítica o el diagnóstico de la concentración de medios de comunicación en Chile y los efectos que eso tiene en la calidad de la democracia. Pero ese diagnóstico, aunque ustedes lo hayan profundizado, ha existido desde hace tiempo. La pregunta es si existe o no desde el gobierno que convocó a ustedes voluntad política para hacer cambios en eso. En ese sentido, una cosa soñada es la ley de medios, pero con las mayorías que existen en el Congreso eso es un sueño que va a durar mucho tiempo. Y de hecho, la existencia de un Congreso donde no están las mayorías para una ley de medios es precisamente en parte producto de la concentración de medios que permite la reelección de partidos que no quieren ese cambio, ¿no? Un sistema que se va autorreforzando. Entonces, cuando
tenemos un ejecutivo con una visión distinta, hay otras cosas que pueden hacer que no dependen de una ley de medios para hacer los cambios. Ustedes recomendaron algunos. ¿Cómo ve la posibilidad de un correlato práctico, concreto, del trabajo que ustedes hicieron? Bueno, en general yo diría que estamos con la expectativa de saber qué correlato va a tener en la práctica. No tenemos mayores, digamos, indicaciones, salvo el que se haya convocado, digamos, este trabajo. Suponemos que significa, digamos, que algo de eso se va a traducir. Porque como ustedes muy bien plantean, parte de este diagnóstico en realidad no es nuevo, en absoluto. O sea, la concentración tanto ideológica como económica de los medios en Chile es una cuestión diagnosticada hace años, por lo menos desde el comienzo del 2000, que hay libros, digamos, que hablan sobre eso, y que es una experiencia más conocida a nivel internacional. El caso chileno, digamos, un caso en ese sentido bastante paradigmático, por los niveles de concentración en ambos ámbitos. Yo creo que ahí había poco que aportar, más que el hecho de ver, que es lo que yo rescato mucho, cómo esas sensibilidades, digamos, esos distintos temas son vistos por agentes, digamos, relacionados con los medios, ¿no? Por pequeños medios, por medios de menor cobertura, digamos, y sobre todo los que están fuera, digamos, del área metropolitana. Yo creo que eso fue un ejercicio interesante de saber cómo ellos ven este tema, ¿no? Cuando uno discute, por ejemplo, sobre lo público, sobre los medios públicos, aparece con fuerza esa dicotomía, ¿no? De que para muchos de ellos el tema de lo público es bastante relativo, ¿no? O sea, no tiene que ver necesariamente con la asociación que uno suele hacer más directa entre lo público y lo estatal, ¿no? De hecho, hay una cierta resistencia a pensar lo público desde ahí. TVN pasa a ser un contraejemplo, digamos, para todos esos casos, porque muchos de las personas, digamos, nos decían, bueno, si van a crear medios públicos como TVN, la verdad es que no van a resolver mucho. Y eso es cierto. Entonces ahí hay toda una discusión, digamos, mucho más compleja, pero yo creo que se relevó y eso es lo interesante del ejercicio. ¿Y hablaron de TVN también como un medio que tiene que volver hacia lo público, digamos? Sí. Porque efectivamente TVN no es un ejemplo de televisión pública porque se tiene que mantener solo. Entonces, al final igual depende de los empresarios, ¿no? Por el autofinanciamiento. Claro, ese tema surgió mucho, pero justamente como contraejemplo. Es decir, uno decía, bueno, los medios públicos son necesarios, sí, pero TVN no constituye, digamos, claro, un ejemplo de eso. Y tendría que ser absolutamente transformado primero. De hecho, recuerdo varias frases como, primero resuelvan lo de TVN y después sigamos hablando sobre los medios públicos, digamos. Claro, tenían mucha razón. Absolutamente. ¿Y cómo se hace para que el sistema de medios de comunicación sea más plural? Porque la falta de pluralismo es algo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo, pero sin una ley de medios hay algo de voluntad política del Ejecutivo que podría ayudarnos a hacer más plural los medios de comunicación, algo que tenga que ver quizás con el avisaje estatal. Bueno, yo creo que ahí hay una herramienta muy, digamos, efectiva. No sé cuánto problema podría haber desde el punto de vista administrativo, que sé que los hay algunas cuestiones ahí, digamos, una suerte de entrampamiento que ocurre mucho con los servicios públicos, pero yo creo que eso sería una muy buena expresión de la voluntad, digamos, superar esa traba, ¿no? Dedicarle tiempo a resolverla. Y por otro lado está el tema de cómo se asegura cierto pluralismo. Yo creo que pasa en buena parte por asegurar, digamos, por un lado la aparición de distintas voces, ¿no? De distintos actorías en los medios, pero también asegurar la existencia de medios alternativos a los medios hegemónicos, porque lo que está claro, para mí quedó muy claro, es que los grandes conglomerados de medios, entiéndase en el caso de la prensa, la ANP, no les interesa hacer ningún cambio sobre este tema. O sea, ellos se bajaron de la mesa, ¿no? De participar, claro. Y encima, a los días de sacar el documento, aparece una columna de parte de ellos diciendo, confirmamos lo que nosotros decíamos. O sea, es como una cosa muy, muy loca porque no participan, no vieron la discusión y después dice, se reafirma lo que nosotros sospechábamos, ¿no? Es decir, cero interés, digamos, en participar en las discusiones. Claro. ¿Y cómo esperaban otra cosa si ellos se restaron? Es como, está claro, digamos.
Bueno, ahí hay una cosa que podría hacer el Ejecutivo. ¿Por qué crees tú que hasta el momento no han intervenido TVN de una manera más clara? ¿O por qué tampoco han cambiado lo de la visa? Han cambiado lo del avisaje estatal, que sigue siendo a través de agencias? Mientras eso sea así, difícilmente va a haber un cambio, digamos. O que en general la política comunicacional de este gobierno hasta ahora, más allá de la comisión, ha sido una continuidad de la política de Tironi, de tratar de tener un buen trato con los medios empresariales para bajar el volumen de ataques o la intensidad del ataque cosa que jamás sin cambiar la claro. estructura. No puede ser que haya como funcionado en algo, no sabemos, el contrafáctico es difícil, como no sabemos si los ataques habrían sido aún más fuertes si no fuera por la intervención, pero el costo de eso es dejar el cambio para un futuro que nunca llega. ¿Por qué ha sido tan similar la política comunicacional de este gobierno, piensas tú, Carlos? Yo creo porque ha habido mucho temor de enfrentar, digamos, a los grandes medios. Yo creo que ese temor, digamos, que ha acompañado a todos los gobiernos, probablemente desde los 90, digamos, hasta acá, y uno esperaba que probablemente aquí no lo fuera, se mantiene, ¿no? Eso, es decir, no causar mucho problema, no enfrentarse, por el temor de que estos grandes medios, digamos, logren con sus discursos, digamos, maltratar, ¿no? al gobierno, cosa que efectivamente van a hacer cada vez que quieran, digamos, no va a haber ningún problema en ello, pero yo creo que ese temor es el que ha orientado mucho, por un lado, ¿no? la cuestión comunicacional, y yo creo que eso hay que resolverlo. Lo que pasa es que las experiencias en América Latina son bastante radicales, y uno piensa, por ejemplo, en el caso de Argentina, y el enfrentamiento ahí a Clarín fue muy brutal, y bueno, no sé si el gobierno esté digamos, en esa línea, pero sería una de las formas posibles, es decir, un enfrentamiento directo. Y la otra es que hay que resolver muchas cuestiones administrativas que yo he visto también que han sido como un problema en el gobierno, ¿no? Esto del avisaje, por ejemplo. Da la impresión de que requiere, claro, poner un poco ahí de cabeza en el asunto. Los que venimos de entidades públicas sabemos que no es fácil, pero yo creo que se puede resolver de algún modo. O sea, no me imagino que sea un obstáculo, digamos, tan fuerte que no se pueda intentar hacer algo, sobre todo en este gobierno. Tú hablabas de los medios más territoriales, digamos, comunales, se le llaman en algunas ocasiones. También están los medios regionales, que en algún momento fueron importantes. ¿Cómo se ve ese ecosistema, el que está en regiones, digamos? Porque la otra vez Dino nos decía que como que han bajado los precios de la tecnología, pero hay más concentración, como que es bien dispar eso, ¿no? Sí, yo creo que los medios más a nivel local, en distintos lugares obviamente del país, incluso digamos a nivel metropolitano, esos medios locales, yo creo que uno de los grandes problemas que enfrentan es cómo abordar la cuestión económica con todas las restricciones que tienen, digamos. Hay una serie de restricciones normativas, ¿no? Reglamentarias, que les impiden hacer una serie de gestiones. Eso no cabe duda que a los grandes medios les interesa mantenerlo así, no hacer ninguna variación. Claro. Y por otro lado, yo también creo que los medios locales sienten, por lo menos así lo hacían ver, como una distancia muy fuerte de parte del Estado y de los gobiernos. O sea, como que no hay interés, salvo, y lo decían, ¿no? Cuando los gobiernos necesitan bajar información a esos niveles, pues les piden que les ayuden, que les colaboren con eso, digamos, y ahí hay acuerdos, etcétera, pero nunca hay una preocupación, dicen ellos, en términos de su sobrevivencia, ¿no? Cómo se mantienen. Claro. Cuesta eso. Eso parece con fuerza. Es que claro, porque o sea, si acá es difícil, yo me imagino ser un medio regional. Hay también, yo me quería ir como por el lado de lo que está pasando con el periodismo. Hay también una especie de persecución. Hubo una condena por injurias en contra del editor del diario Resumen, que es una condena con cárcel. Y por otro lado, también vi el fin de semana que hubo una resolución con respecto a
un hilo de Twitter del periodista de CIPER, de un periodista de CIPER, donde él hablaba del tipo que estaba acusado de estar amenazando a distintas figuras políticas femeninas, digamos. Ahí estaba el periodista de CIPER obligado a borrar tweet de denuncia de amenaza de muerte a ex convencional, que lo hizo, claro, esta persona que amenazaba a Manuel Arroyo, pero también había amenazado a otros antes, con anterioridad, a otras en realidad, y de hecho estaba su universidad lo había castigado por eso. Bueno, eso yo creo que son esas y otras señales de que la libertad de expresión, en verdad, en Chile solo existe en la medida que se trate de la libertad de los grandes medios para mantener sus líneas editoriales. De hecho, la NP suele hablar mucho ellos hablan de libertad editorial de expresión, ¿no? Claro. Y ahí queda claro que el tema pasa por una cuestión, digamos, ideológica, de intencionalidad editorial, y no tiene nada que ver con la libertad de expresión individual. Pero el argumento se usa como si estuviéramos hablando de lo mismo. Claro. Y ahí hay una perversión, digamos, del tema. Dicen, estas acciones de intervención del Estado, ya sea por la publicidad, el avisaje, etcétera, eso estaría mal, dicen ellos, porque sería una intervención ideológica que atenta contra la libertad de expresión, la libre competencia, etcétera. Pero son libertades, digamos, que se usan para argumentar cuestiones de mantención del sistema como está, digamos. Pero no hay una discusión real de qué se está hablando exactamente. Sobre todo cuando a personas se le impide, digamos, emitir su opinión, ¿no? Claro, ahí hay contra la libertad de expresión. ¿Hassan? No, yo estoy de acuerdo con esto, que al final la libertad de expresión es un concepto lo más mañoso posible. En el caso de Nicolás Sepúlveda, el CIPER, él estaba literalmente dando a conocer un caso donde la persona bajo esa... ni siquiera acusación, que fue condenado judicialmente, sí, tengo entendido, por precisamente publicar un ataque constante. Y entonces informar que la gente hace eso termina siendo el real problema, absurdo, y no haberlo cometido. Ya lo leyó todo el mundo, es como bien absurdo, ¿no? Sí, ese intento de control y censurar es complejo, pero yo sigo con la preocupación de esta agenda, de la dificultad con avanzar si no se toman los pequeños pasos. En el caso de los medios regionales que estuvimos conversando es exactamente lo mismo, ¿cierto? Que uno ve de parte de TVN, que tiene su distinta cobertura regional, es una repetición de todas las cosas que hacen los otros medios. Sí. Y eso se nota en el norte con con la crisis migratoria, y se nota en otro en Temuco y toda la región de la ahora vuelto llamada la macrozona sur. Han participado mucho los medios regionales o supuestamente públicos en esa misma reproducción de esta construcción del enemigo. Entonces yo sigo con esta idea de que no veo el espacio para ir cambiando si todo este sistema sigue reforzando. ¿Dónde partiría, Carlos? Como si hay que cortar en alguna parte. ¿Dónde ves más posibilidades de hacer algo? Yo veo posibilidades en la cuestión del avisaje, digamos, en una mejor distribución. Yo eso no veo una posibilidad. También veo factible el tema del rol que tiene tiene telecomunicaciones, digamos, la distribución de las señales. También veo ahí una opción, es decir, dar mayores, una mejor distribución, digamos, de esas señales para que se asegure, digamos, la diversidad, ¿no? Yo creo que esas son cuestiones que el Ejecutivo, digamos, puede hacer, porque las veo que estén mucho más a mano, digamos. Es más complejo pensar en transformaciones de este ecosistema cuando hay tanta presión y cuando además quienes forman parte de ella no quieren participar de nada que signifique alguna innovación, digamos, ¿no? Ahí lo veo más complejo, no veo voluntad de parte de ese sector. Pero creo que el Estado el Ejecutivo podría hacer algunas innovaciones, digamos, que están un poco más a la mano. Y yo creo que el tema de financiamiento es una posibilidad,
y el tema, digamos, de también lograr una mejor distribución de las señales. Muy bien, pues vamos a estar atentos entonces a todo eso que estamos conversando, y nosotros, bueno, hemos ya hecho 2 veces esta difusión y espero que también se tome en consideración aquello que salió de esta mesa de trabajo y que es tan importante para lo que se viene, para tener un ecosistema más sano de medios de comunicación. Claro, ojalá que el gobierno tome en cuenta sus propias comisiones. Claro, sería bueno. Yo creo que sería un buen avance y vamos a estar insistiendo nosotros en algunos puntos, al menos, que son relevantes. Es lo más importante. Carlos, muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran hoy día conversando sobre este tema. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chau, chau. Igual. Un abrazo para ti también. Oye, nosotros terminamos el